Durante años tuve tanta vergüenza que hasta me daba miedo hablar con la cajera del supermercado. Les juro que no estoy exagerando. Me hacía todo un guión en mi cabeza. Y si algo se salía de ese guión, yo entraba en pánico total. Me congelaba. Hoy la verdad lo pienso y me parece una pavada. En ese momento para mí era un problema enorme, porque la vergüenza no solamente me hacía sentir incómoda, sino que la vergüenza estaba decidiendo cómo vivía mi vida. Eso es lo que yo quiero hablar hoy, porque si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a estar sentada frente a una cámara subiendo videos a YouTube, no lo hubiera creído jamás. No quiero hacer el típico video de 5 tips para dejar de ser vergonzoso, no. Quiero contarles qué cosas realmente me ayudaron después de muchísimos años sintiendo que hablar con otras personas era un desafío enorme para mí. Quiero aclarar algo desde el principio. Yo no dejé de sentir vergüenza. Todavía hay situaciones que me cuestan muchísimo. Ahora, la diferencia es que hoy ya no siento que la vergüenza decida por mí. Yo era una persona extremadamente vergonzosa, y cuando digo extremadamente, digo en serio. Todo empezó más o menos en la secundaria, pero en la facultad fue cuando estaba peor. No hablaba con nadie, no hacía preguntas. Si el profesor preguntaba algo, aunque yo lo supiera, yo prefería quedarme callada antes que equivocarme o llamar la atención de algún tipo. Yo quería pasar completamente desapercibida. No quería que la gente me vea. Cada vez que tenía que hablar, era como si mi cuerpo reaccionara solo. Me temblaba la voz, me transpiraban las manos, se me ponía toda la cara roja. Pero de una forma, encima, yo me ponía nerviosa, intentaba disimularlo y era peor. Me acuerdo la primera vez que tuve que rendir un examen oral en la universidad. Mientras esperaba afuera repasaba todas las cosas una y otra vez para no olvidarme nada. Me temblaban las piernas. Yo me acuerdo que tenía un buzo porque había llovido y hacía frío y me lo tuve que sacar porque yo me moría de calor. Estaban todos con campera y yo en remera manga corta. Yo miraba al resto y sentía que estaban todos re tranquilos y a eso a mí me ponía todavía más nerviosa. Y había estudiado un montón, Cuando entré me olvidé de todo. Estaba sentada en la silla, me temblaban las piernas. El profesor, con mucha paciencia, me quiso ayudar. Intentó hacerme un chiste, el dibujo que tenía en la remera. No entendí el chiste, me trabé, me puse más nerviosa. Fue todo peor y yo me ponía más nerviosa. Cuando salí del aula ya sabía lo que había pasado. Había desaprobado. Lo más irónico es que después fui de nuevo, pero rendí escrito y aprobé. No era un problema del estudio, no era un problema que me había faltado estudiar. Era el miedo. Todo ese sufrimiento yo lo podría haber evitado. Podría haber estudiado menos tiempo. También me acuerdo que en los recreos veía a todo el mundo hablando con sus amigos. Ya todos habían hecho un grupo. Yo estaba sola mirando el celular. No porque realmente quisiera estar sola, sino porque realmente tenía mucho miedo a acercarme. Me daba miedo molestar, me daba miedo quedar como rara, me daba miedo que pensaran algo malo de mí. Y hoy cuando miro para atrás esa situación, no pienso en las veces que hice el ridículo, sino que pienso en todas las conversaciones que nunca tuve, en las personas que nunca conocí, en las experiencias que me perdí por miedo. Y para mí eso es lo más triste de la vergüenza. No son los momentos incómodos, sino darte cuenta que hace que tu vida se vuelva cada vez más chica. Primero evitas una conversación, después evitas levantar la mano, evitas subir una foto, evitas conocer gente nueva, evitas ser vos y cuando te querés acordar empezaste a vivir siempre eligiendo la opción más cómoda. Yo llegué a un punto donde cosas completamente normales para mí era un desafío. Decir buen día, pedir algo en un negocio, llamar por teléfono, todo me generaba ansiedad. Evitaba ir a comprar sola para tener que hablar con la persona. Yo hacía que alguien vaya conmigo a comprar, que lo pidiera por mí. Y yo iba y pagaba. Una locura. O sea, ahora lo pienso y es una locura. Durante muchísimo tiempo yo pensé que era así. Soy una persona vergonzosa. Como si fuera una característica con la que yo nací, con lo que me tocó. Y después de muchísima terapia, que dicho sea de paso, al principio me costó muchísimo hablar porque me daba vergüenza. Yo iba a las sesiones y no hablaba, decía sí, no. Después de mucho tiempo entendí algo que me cambió mucho la cabeza, que es que yo, no había elegido sentir vergüenza, pero sí estaba dejando que la vergüenza eligiera mi vida. Cuando yo entendí eso, empecé a cambiar. No de un día para el otro, no porque me desperté con autoestima, no porque dejé de tener miedo, sino porque muy de a poco empecé a hacer cosas incluso con miedo. Y esas son las cosas que les quiero contar hoy, porque si este video logra que aunque sea una persona deje de perder oportunidades por culpa de la vergüenza, para mí ya valió completamente la pena.
Yo creo que perdí muchísimo por culpa de la vergüenza y me arrepiento muchísimo. Lo primero que cambié fue dejar de repetirme todo el tiempo que yo era una persona vergonzosa. Puede parecer una pavada, pero las etiquetas pesan muchísimo en el cerebro. Durante años no decía, hoy me dio vergüenza hacer esto. Yo decía, yo soy vergonzosa. Parece lo mismo, pero yo les juro que no lo es. Porque una cosa es sentir vergüenza y otra muy distinta es convertirla en parte de tu identidad. Me acuerdo, en mi familia pasaba mucho que por ahí venía gente a comer a mi casa y yo casi que no hablaba y enseguida alguien decía, no, porque es tímida, ¿no? Como queriendo justificarme, ¿no? Esa situación. Y yo nunca lo cuestionaba. Yo pensaba, sí, yo soy así. Yo soy tímida, como justificando esa situación. Nunca se me ocurría pensar, tal vez no era así mi personalidad, que simplemente me daba ansiedad esa situación. Con el tiempo entendí que yo no era la vergonzosa. Era una persona que estaba pasando por algo difícil y si era algo que me estaba pasando, era algo que podía cambiar. Otra cosa que entendí es que yo estaba intentando controlar algo que era imposible, que es lo que los demás pensaban de mí. Quería caerle bien a todo el mundo, quería que pensaran que no era rara, que nadie me juzgara, pero ¿cómo haces para controlar lo que una persona piense de vos? No puedes. Y cuando aceptás eso, pasa algo raro porque sentís un alivio enorme. Realmente, dejás de cargar con una responsabilidad que nunca fue tuya. Yo me acuerdo que en la secundaria empecé a tener muchísima ansiedad social. Con algunas amigas yo dejé casi de hablar, no porque estuviera enojada ni porque me cayera mal o me hubieran hecho algo, simplemente me daba miedo decir cualquier cosa. Yo pensaba que si estaba callada no molestaba a nadie. Pero una de esas chicas empezó a hablar de mí a mis espaldas. No le gustaba que yo no hablara y ahí entendí algo, que es que aunque uno tenga la mejor intención, podés hacer absolutamente todo para caer bien, hay alguien que puede interpretarlo de otra forma y no está mal, es solamente como lo interprete. Entonces, ¿para qué gastar tanta energía intentando controlar algo que nunca vas a poder controlar? Otra cosa que me ayudó muchísimo es que yo siempre pensaba, cuando tenga más confianza voy a hablar. Cuando me sienta más linda, tenga más autoestima, voy a subir fotos. Cuando deje de tener vergüenza, voy a hacer todo lo que estoy evitando hacer, bueno, lo voy a hacer. Y ese momento es como que nunca llegaba. Hasta que entendí que la confianza no viene antes. La confianza viene después. Primero hacer la cosa, después aparece la confianza. Nadie aprende a nadar leyendo un libro. Nadie aprende a andar en bicicleta, mirando videos. Hay cosas que solamente aprendes haciéndolas. Con la confianza pasa exactamente lo mismo. Esperamos a sentirnos preparados para actuar, cuando en realidad actuando es cuando empezamos a sentirnos preparados. Este cambio para mí fue muy importante porque dejé de esperar el momento perfecto. Y ahí viene la parte, yo creo, más difícil del video, que es que hay que hacerlo igual. Con miedo, con vergüenza, con la voz temblando, con la cara roja. Hay que hacerlo igual. Porque la vergüenza no desaparece maquinando, pensando posibilidades de cosas que puedan pasar. No, desaparece cuando dejas de evitar esas situaciones una y otra vez. No hace falta empezar por algo gigante, tipo, no te estoy diciendo que salgas a hablar con 20 personas desconocidas, ni que tengas una charla en un escenario. Empezá por algo chiquitito. Decirle buen día a la cajera del supermercado. Hace una pregunta. Subí una historia. Eso que estás pensando, si subir o no subir, subilo. No importa si el paso es chiquito. Lo importante es que existe. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Las primeras veces probablemente te salgan mal. A mí me pasó. Pero cada vez va a ir pesando un poquito menos. Hasta que un día haces algo que te das cuenta que te parecía imposible. Recién ahí te das cuenta cuánto vos cambiaste. A mí me pasó, por ejemplo, con las fotos. Yo no podía sacarme fotos en los cumpleaños familiares. Me hacía muy mal. Realmente mi mamá se ponía muy triste porque prácticamente no tenía fotos conmigo, tenía fotos con todo el mundo menos conmigo. Eso me hizo darme cuenta de que la vergüenza no me afectaba solamente a mí, afectaba también a las otras personas, las personas que yo quería. Así que empecé de a poquito. Primero me sacaba la foto y no la miraba. Si alguien la subía a redes, yo no me importaba, no la miraba, la evitaba por todos lados. Pues me animé a mirarlas y hoy en algún cumpleaños familiar, si se están sacando una foto y yo no estoy, ya no me escondo, digo, falto yo y voy y me saco la foto. Y hay veces que todavía la foto no me gusta, hay momentos en que no la miro y hay momentos que sí, pero ese cambio para mí fue enorme. Otra cosa que me parece importante, durante años, creo que esto le pasa a muchas personas, vos
estás convencido inconscientemente, pues no lo haces a propósito, que todo el mundo está pendiente de vos. Que todos se dan cuenta cuando te pones rojo, que todos se dan cuenta que si estás nervioso, pero les vengo a romper la burbuja, eso es falso. Todas las personas están demasiado ocupadas pensando en ellas mismas, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades. Pensá esto. Seguro que todavía te acordás cuando hiciste el ridículo que te caíste en la calle hace 20 años. Ahora decime, ¿te acordás vos del ridículo que hizo un desconocido hace un año? Probablemente no, porque cada uno está ocupado viendo su propia vida. Es una idea que, lejos de, no sé, ponerte triste de alguna forma, creo que te da muchísima libertad. Porque nadie te está mirando. No hace falta hacerlo perfecto. Puedes simplemente vivir. Y hoy, aunque me anime a hacer muchísimas cosas, no significa que haya dejado de sentir vergüenza. Creo que muchas veces nos venden la idea de que un día te despertás y decís, listo, soy una persona segura de mí misma, puedo con todo, tengo autoestima, dejé de ser una persona vergonzosa, mi vida cambió. Por lo menos en mi caso eso nunca pasó. Todavía hay veces en los que entro al gimnasio y no saludo a nadie porque no me dan ganas. Todavía hay días donde me da vergüenza sacarme una foto en una cafetería porque me da vergüenza que haya gente mirándome. Hay días en los que, bueno, pienso mucho antes de subir algo a internet. Me lo cuestiono. Y está bien, porque el objetivo nunca fue dejar de sentir vergüenza. La vergüenza es una emoción y las emociones no se pueden dejar de sentir. El objetivo es que la vergüenza deje de tomar decisiones por vos. Hay una diferencia abismal en eso. Otra cosa que te va a pasar cuando empieces a hacer estas cosas para dejar de ser una persona vergonzosa es que las personas que te conocen de toda la vida te van a empezar a ver distinta. Y eso te da miedo. Durante años la gente tiene una imagen de vos que es como la callada, la tímida, la vergonzosa. Y cuando empezás a salir un poco de ese lugar, sentís que todos te preguntan, bueno, a mí me pasó que todos preguntaban tipo, ¿qué le pasó? ¿No? Como, te das cuenta que eso es parte del proceso. O sea, cuando cambias es normal que alguna persona se sorprenda porque tiene una imagen de vos que la tienen que reemplazar por otra cosa. No porque estés haciendo algo malo, están acostumbradas a esa versión de vos y acostumbrarse a algo nuevo lleva tiempo. No dejes de crecer solamente para que los demás sigan cómodos con la versión vieja de vos. Con mi familia me pasó muchísimas veces, porque quizá yo no me animaba a vestirme como yo quería, por ejemplo. Y me empezaba a animar a vestirme como yo quería y no era el típico buzo, jean, ¿no? Que usaba siempre. Y al principio recibía, ¿no? Como algún comentario con el tiempo. Yo creo que se fueron adaptando a que me he visto como quiero. Y nada, desaparecieron los comentarios, dejó de llamar la atención. Por último, hay algo súper importante que me parece aclarar, que es que no hay nada de malo en ser una persona reservada. No hay nada de malo en ser una persona introvertida. Yo sigo siendo una persona introvertida. Yo sigo siendo reservada. Me sigue costando hablar de cosas personales. No hago amigos con facilidad. Eso probablemente nunca cambie. Pero una cosa es ser reservado y otra muy distinta es vivir preso del miedo. Porque la vergüenza no solamente te impide hablar. Te impide rendir un examen como realmente podrías. Te impide hacer amigos. Te impide ponerte la ropa que te encanta, te impide empezar proyectos, te impide decir lo que pensás, te impide ser la persona que vos querés ser. Y eso sí me parece que es una pena y deberías hacer algo al respecto. Si hoy estás viendo este video y sentís que sos la persona vergonzosa, no sé cuánto tiempo te va a llevar. No sé si te van a llevar meses, no sé si te van a llevar años, pero sí sé que podés cambiar muchísimo más de lo que vos imaginás. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a estar sentada frente a una cámara, hablando varios minutos, subiendo videos a YouTube, no me hubiera creído jamás. Para mí, YouTube es la primera vez que sentí que estaba haciendo algo que realmente tenía ganas de hacer. Me dan muchísimas dudas antes de subir un video. Todavía me encanta verlo terminado, porque es algo que me hace feliz. Y aunque me da vergüenza, no quiero dejar de hacerlo. Quiero terminar con esto. Durante mucho tiempo esperé a sentirme preparada para vivir. Esperé a tener más confianza. Esperé a tener más autoestima. Esperé dejar de tener miedo. Y mientras esperaba, la vida seguía pasando. Ese momento perfecto probablemente nunca llegue. Así que prefiero hacer las cosas con miedo, porque la vergüenza probablemente nunca va a desaparecer del todo. Pero puede dejar de decidir por vos. Si hoy pudiera volver a hablar con esa Mili
le platicaba en su cabeza cómo pedirle a la cajera del supermercado algo. Creo que... Gente, acá me quedé sin audio en el video, pero no se los iba a grabar todo de nuevo. Así que imagínense que lo que estoy diciendo coincide con mis labios. Si tuviera que decirle algo a mi yo del pasado, le diría una sola cosa. Primero, que cargue el micrófono. Y segundo, no esperes a que el miedo se vaya para empezar a vivir. Porque un día vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta de que tu vida cambió, no porque dejaras de sentir vergüenza, sino porque por fin dejaste de obedecerla. Si este video te hizo sentir acompañado, me ayudaría muchísimo que le dejes un me gusta y te suscribas a mi canal. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si la vergüenza dejara de decidir por vos? Escribilo en los comentarios, pero más importante, intenta hacerlo, aunque sea un paso chiquito, porque te lo prometo que ese primer paso puede terminar cambiando muchísimo más de lo que te imaginas. Gracias por mirar, los quiero, nos vemos en el próximo video. Chau.